El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén desde Oriente unos sabios y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos cuando apareció su estrella y vinimos a rendirle homenaje. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo judío para preguntarles dónde debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está consignado en la escritura por mano del profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y les pidió que le precisaran la fecha en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y averigüen con exactitud lo referente al niño. Cuando lo encuentren, vengan a avisarme para ir yo también a rendirle homenaje. Con este encargo del rey, se pusieron en camino, y la estrella que ellos habían visto aparecer los fue guiando hasta que al llegar encima del sitio donde estaba el niño se detuvo. Al ver la estrella, se pusieron muy felices, y una vez en la casa, vieron al niño con María su madre, cayeron de rodillas y le rindieron homenaje. Luego abrieron los cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y como Dios les indicó en sueño que no volvieran a donde Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Que por la proclamación de ese santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. El día de ayer, el Señor nos regalaba a nosotros un versículo bíblico que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 8, donde dice el apóstol: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Este es un retiro que el hermano Demetrio ha sentido darle un tinte muy profundo de liberación y de sanación. Y ayer, cuando el Señor regalaba esta palabra de primera de Juan 3:8, que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, yo pensaba mucho en esta fiesta de hoy, porque es que hoy estamos celebrando la Epifanía. Repitan conmigo esa palabra: Epifanía. A mí me dijo una señora: padre, ¿y usted por qué hace repetir algunas cosas? Porque cuando uno repite, aprende. Resulta que la palabra epifanía es una palabra griega, que en español se dice manifestación. ¿Verdad qué interesante esto? ¿Qué significa epifanía? Manifestación. ¿Y quién fue el que se manifestó? ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Y para qué se manifestó? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Eso es interesante, mis hermanos. Es decir, el diablo le teme al hombre porque el hombre es hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde? En su vida y en la mía. Y yo creo que este fin de semana ha sido una verdadera epifanía para nosotros. Yo creo que este fin de semana
Verdaderamente el Señor ha deshecho las obras del diablo en nuestra vida y en nuestra familia. Vea que cuando el hermano Demetrio estaba orando en la mañana, yo sentía un poder espiritual tan tremendo, hermanos, y yo estaba confesando y ya llegó la última persona y me puse a llorar y a orar y a orar. Y me puse a llorar en ese momento porque sentí la gloria del Señor, la manifestación de Dios en mi vida. Y veía yo cómo pasaba la mano el Señor y Salvador Jesucristo sanando y liberando. Y pensaba yo, estamos viviendo una verdadera fiesta de Epifanía, de manifestación del Señor, que está deshaciendo verdaderamente las obras del diablo en nuestras vidas, en nuestras familias. Y por esa razón, después de mi predicación, lo que hicimos fue una oración de sanación interior. Permitirle al Señor que pasara por nuestra vida, sanándonos interiormente, recogiendo todo dolor, recogiendo todo lo negativo que hay en nuestra vida para limpiarlo, sanarlo y purificarlo. Y yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que este retiro ha sido un retiro muy hermoso. Y por esa razón, con esta misa llegamos no al final de este retiro, llegamos al comienzo de este retiro. Este retiro no se está acabando con esta Eucaristía. Este retiro está comenzando con esta misa, porque aquí en adelante siguen ustedes, mis hermanos. ¿Qué van a hacer ustedes con la manifestación de Dios que han recibido? ¿Qué van a hacer ustedes con este regalo tan bonito que Dios les ha dado? ¿Qué van a hacer ustedes con la presencia de Dios en sus vidas? ¿Será que van a salir igual que, como dice el Apocalipsis, como el cerdo al lodo o el perro al vómito, mis hermanos y mis hermanas? ¿Será que van a salir ustedes de este lugar después de haber recibido la gloria, la presencia, la manifestación de Dios, a volver donde la bruja, a volver donde el brujo, a volver a la botánica, a volver a pasarse en el huevo por encima, a volver a darle culto a la muerte, a volver a cargar el amuleto? ¿Será, mis hermanos, que vamos a tirarle verdaderamente los regalos a los cerdos? ¿O sencillamente vamos a entregar lo que hemos recibido a todos aquellos que lo necesiten? Ojalá que cuando nos vean a nosotros y vean nuestra risa, vean nuestra alegría, vean nuestro esplendor, nos pregunten: ¿y qué hiciste, chula? ¿Para dónde te fuiste, güera? ¿Dónde estuviste? Y que digas: no estuve ni en una sala de belleza, no estuve ni en un spa, no estuve sino delante de la presencia del Señor. Y este brillo, esta alegría, este regocijo es porque verdaderamente he vivido una epifanía en mi vida y el Señor se ha manifestado en mí para deshacer las obras del diablo. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Esto es ser católico y esto es vivir la epifanía. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, la Iglesia Católica hoy nos ha permitido escuchar unas lecturas muy hermosas. Como primera lectura escuchamos al profeta Isaías en el capítulo 60, versículo del 1 al 6, donde nos habla el profeta acerca de la gloria del Señor. Y nos habla que esta gloria va a llegar a todas las naciones. Como segunda lectura hemos escuchado la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 2 al 6, donde nos habla que Dios ha revelado a los gentiles y nos ha hecho partícipes de las promesas divinas. Así es que termina la segunda lectura. Vea qué bonito esto. Dice: la revelación es esta, que ustedes los gentiles, es decir, usted y yo, los que no somos judíos, aceptando el evangelio, que es la buena nueva, el mensaje de Jesucristo, participan en Cristo Jesús, no en otro, en Cristo Jesús, de la misma herencia, ojo con esto, del mismo cuerpo y de las mismas promesas que el pueblo de Israel. Es decir, por Cristo Jesús, por la manifestación de Cristo Jesús, por la epifanía vivida en Cristo Jesús, es que nosotros vivimos las promesas que Dios les dio desde un principio al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Por esa razón es que el evangelio que hemos escuchado hoy,
que se ha tomado desde Mateo en el capítulo 2, versículo del 1 al 12, nos habla a nosotros de la adoración que unos sabios de Oriente, llamados Reyes Magos, le dieron a este niño. ¿Y qué nos dice a nosotros? Dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, que esta manifestación la tenemos que ver con los ojos de la fe. Porque estos sabios de Oriente, que en la antigüedad se decían que eran 33, después se decían que eran 12, y nosotros hoy en día decimos que eran 3, hasta nombre le ponemos: Gaspar, Melchor y Baltasar. Uno, perdónenme la expresión, amarillo, otro blanco y otro negro. Uno venía en camello, otro venía en caballo y otro venía en elefante. ¿Y saben por qué los ponemos así? Porque es la representación de toda la raza humana. Son los 3 colores que tienen o tenemos los humanos. Son los 3 animales que representan a los continentes, que no es el continente de Asia Menor. Y estas personas no se saben cuántos eran, pero sí habla la Biblia de 3 regalos. Por eso decimos que son 3, pero la Biblia no dice que son 3. Se lo digo, en la Edad Media se pensaban que eran 33, porque Isaías habla de un número, un pueblo numeroso que va a visitar al Mesías. ¿Y por qué decimos que son 3? Pues los regalos llevan oro, incienso y mirra. Y vea qué bonito esto, porque el oro se lo ofrecía ¿a quién? A los reyes. Entonces con esa ofrenda están reconociendo que ese niño es rey. Por esa razón es que ellos entendieron esta manifestación de una manera muy humana. ¿Y en dónde se busca un rey? ¿En dónde? En un palacio. Y por eso fueron al palacio ¿de quién? Del rey de turno. ¿Y cómo se llamaba el rey de turno? El rey Herodes. Que dicen algunos que Herodes era tan malo, tan malo, tan malo, que lo que se diga de Herodes es verdad. De hecho, 3 personas dicen, de 3 personas dicen esto, y perdónenme que yo les diga: de Herodes, de Nerón y de Martín Lutero. No sé por qué, los historiadores lo dicen. Que lo que se diga fue verdad. Sin embargo, vea qué interesante esto. Ellos vieron esta manifestación de una manera muy humana. Y como sabían que nace un rey, pues lo buscaron ¿en dónde? En el palacio real. Y resulta que este rey de reyes y este señor de señores no nació en ningún palacio. Lo pusimos el 25 de diciembre. ¿En dónde lo pusimos? En un pesebre. Y vea qué interesante esto, porque es que esto es bastante interesante. Lo pusimos en un pesebre, envuelto en pañales y en medio de animales. ¿En dónde nació el Señor? En un establo lleno de animales. ¿Y qué es el pesebre? El pesebre es el lugar donde comen los animales. Y en esa batea, en ese lugar donde comen los animales, lo puso la Virgen María y convirtió ese pesebre en la primera cuna del divino niño. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ese niño que nace ahí tuvo que haber nacido en otro lugar. Tuvo que haber nacido en una casa. Tuvo que haber nacido en un palacio. Tuvo que haber nacido en un lugar más digno, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque no encontró lugar para nacer. Y golpearon, hermanos. San José y la Virgen María, ustedes aquí celebran las posadas, ¿no? Nosotros no, en Colombia celebramos la novena de aguinaldos, una celebración totalmente diferente. Pero yo conozco las posadas por los mexicanos y por los centroamericanos. Golpeaban, hermanos, ¿y qué decían? Aquí no hay lugar. Y le tocó irse a otro lado, a otro lado, a otro lado, a otro lado, hasta que San José, pobre San José, la Virgen María, nuestra madre, a punto de dar a luz, le tocó meterse a un establo, a una cueva donde vivían los animales, y ahí nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque no hubo lugar. Y la pregunta es: ¿hoy hay lugar para Él en nuestra vida? ¿Estamos listos para que el Señor nazca en nuestra vida, para que se manifieste en nuestra vida?
Y lastimosamente la respuesta a veces es negativa, pero yo sé que en medio de ustedes la respuesta es afirmativa, porque ya la palabra ha entrado al oído, ha bajado al corazón y todos ustedes ya han aceptado y reconocido a Jesús como su Señor, como su Dios y como su Salvador. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y estos reyes magos o sabios de Oriente fueron donde Herodes y le dijeron: vea, ha nacido el Rey de Reyes. Y Herodes se asustó, porque Herodes quería perpetuar su reinado. El hombre quería ser rey por quién sabe cuánto tiempo, y todo aquello que amenazara su reino lo mandaba a matar. Por esa razón, algunos historiadores y algunos biblistas dicen que los reyes magos llegaron aproximadamente 2 años después de que había nacido el niño. Vea qué interesante esto. ¿Saben por qué dicen esto? Primero que todo, porque cuando llegaron a visitar al niño, el niño ya no estaba en una cueva, en un establo, en un pesebre. El niño ya estaba en una casa. Dice la Biblia en Mateo 2:11, entraron en la casa. ¿Y en dónde lo pusimos a nacer el 25? ¿En dónde? En un pesebre. Ya habían pasado a una casa. Es una teoría que ya se habían trasladado a una casa dentro de Belén. Y también porque dicen algunos que habían pasado aproximadamente 2 años, porque Herodes, lleno de furia, lleno de ira, lleno de rabia, mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y eso dice mucho. Por eso, cuando nosotros vemos aquí la huida a Egipto y la muerte de los inocentes que celebrábamos el 28 de diciembre, caemos en la cuenta de que manda a matar a todos los niños. Dice: se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que habían precisado los magos. ¿Sí ve qué interesante esto? Tal vez había pasado algún tiempo. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? De que no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde que Dios te dio la promesa hasta que hayas tenido un encuentro personal con el Señor. En este retiro recibiste la promesa: vas a ser sano, vas a ser libre, vas a ser bendecido, vas a ser liberado, vas a vivir en victoria, tu vida va a cambiar. Vas a pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la enfermedad a la salud, de la opresión a la libertad. Pero hay algunos que dicen: padre, yo todavía no veo eso en mi vida. Padre, mi familia tampoco ve eso en mi vida, en su vida. Pero ¿saben qué? Cuando Dios promete, cumple. Y cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Estos sabios de Oriente vieron una estrella y tal vez 2 años después vieron el cumplimiento de esa estrella. Sin embargo, sabemos que cuando Dios promete, cumple, porque Dios no es hombre, dice el Antiguo Testamento, ni hijo de hombre para mentir. Y el Nuevo Testamento dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, y si Jesucristo es la verdad, no miente. Y si Jesucristo te ha dado a ti una promesa, vas a ver esa promesa cumplida en tu vida y cumplida en tu familia. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y vean qué bonito esto. Aquí hay 2 situaciones diferentes. ¿Y en cuáles de estas nos vamos a ubicar nosotros? La sinceridad de los reyes magos o de los sabios de Oriente, que estaban buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores para adorarlo, o la hipocresía de Herodes, que les dijo: vayan ustedes y averigüen todo lo que pasa acerca de este niño para yo también ir a adorarlo. Le dijo el rey Herodes, pero en la verdad él no quería adorarlo, no quería recibirlo en su corazón, él no quería vivir la epifanía, la manifestación de Dios. Herodes lo que quería era matarlo, porque veía que su reinado en esta tierra había llegado a su fin y por eso se asustó. Ahora, ¿en cuál de esos 2 lugares o de esas 2 situaciones nos vamos a ubicar nosotros? ¿Será que nuestro Ave María, nuestro aleluya, es de dientes hacia afuera? ¿O verdaderamente nuestro Ave María, nuestro aleluya, es de corazón? Porque nos hemos encontrado con el Señor. Ojalá que nosotros no seamos como Herodes. Ojalá que nosotros
seamos como esos sabios de Oriente que buscan verdaderamente al Señor para adorarlo. Cuando se fueron de aquel lugar, estas personas iban siendo guiados por esta estrella. La estrella que nos guía hasta el puerto seguro hoy en día, ¿quién es? Es la Virgen María. ¿Quién es el puerto seguro? ¿Quién es? El puerto seguro es Jesús de Nazaret. Por eso la Virgen María, San Bernardo de Claraval, le llamaba la estrella de la mañana. ¿Y saben por qué la estrella de la mañana? Porque era la estrella que guiaba a los pescadores. Cuando el pescador se perdía, seguía la estrella y esa estrella lo llevaba hacia el puerto seguro. Los reyes tal vez se perdieron, los magos tal vez se perdieron, los sabios tal vez se perdieron, pero seguían la estrella que los llevó al encuentro íntimo y personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez usted se pierda en este camino, pero usted puede llegar al puerto seguro cuando pone sus ojos en ella, en nuestra Madre Santa, en la Santísima Virgen María, que lo único que quiere ella es que nosotros tengamos un encuentro íntimo y personal con Jesús. Por esa razón, mis hermanos y mis hermanas, cuando aquellos sabios entraron en la casa, ¿a quién vieron? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién vieron cuando estaban en la casa? ¿A quién? Al niño. ¿A quién? Pero dice la Biblia, y a su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿A quién vieron? ¿A quién? Al niño. ¿Y quién estaba con el niño? ¿Quién? Su madre. Y cayendo de rodillas, ¿a quién adoraron? ¿A quién? Al niño. Pero ¿acaso le dijeron como los evangélicos protestantes, señora María, quítese de aquí, que queremos solamente a su hijo? ¿Así le dijeron? No, la respetaron, la dejaron ahí, porque tal vez el niño ya no estaba en un pesebre, el niño ya no estaba en una cuna, el niño estaba en los brazos de su Santísima Madre, porque Dios Padre le entregó a su Hijo, a la Virgen María, para que la Virgen María se lo entregara al mundo entero. Y ella está aquí hoy también para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, y depende de nosotros que lo aceptemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Cristo Jesús. Por eso dicen los santos, no hay camino más seguro para llegar a Jesús que el corazón inmaculado de la Virgen María. Por esa razón es que al final de este retiro yo los voy a bendecir y los voy a consagrar a Dios a través del corazón de la Virgen María, y les voy a imponer ese rosario que ustedes de aquí en adelante van a rezar, mis hermanos y mis hermanas, sabiendo que el que reza el rosario no se pierde. Eso dijo la Virgen María en Fátima. Una de sus 15 promesas es que aquel que reza el rosario todos los días no conocerá el infierno. Si usted quiere saber si se va a salvar, si se va a ir directico al cielo o al menos va a pasar por el purgatorio, reza el rosario todos los días, que cuando Dios promete cumple, y Dios prometió a través de su mamá en el año 1917 en Fátima. Mis hermanos y mis hermanas, hay que rezar el rosario. A mí hay gente que me dice, padre, yo tengo problemas en mi familia, con mis hijos, con mis hijas, en mi hogar, en mi economía. Dígame qué oración hago. ¿Y saben yo qué les digo? Rece un rosario. Una vez una señora me dijo, padre, pero solamente un rosario. Entonces vaya a la misa. Padre, pero solamente la misa. Entonces, ¿qué quiere que le diga? ¿Que se pase un huevo por encima? ¿Eso quiere que le diga? ¿Que se bañe con ruda? Dijo, ay, padre, usted sí sabe. ¿Me hago entender o no? Usted tiene problemas con su familia. ¿Cuántos rosarios reza de rodillas diarios por ellos? Y la respuesta es penosa, porque creemos que no tiene poder la oración, porque creemos, mis hermanos y mis hermanas, que esto es algo vacío, que es un juego total. Pero cuando nosotros rezamos el rosario y le pedimos a la Santísima Virgen María que ella, que es la patrona de los imposibles, que ruegue delante de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ella entra delante de su Hijo y pide por usted y pide por mí, y ahí es donde vemos los milagros de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es que mírenla,
Es tan linda, mis hermanos. Es tan hermosa. Demetrio ama a la Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de la Paz de Medjugorje. Yo la amo bajo la vocación de la Rosa Mística. Y ustedes los mexicanos la aman especialmente bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Es la misma Virgen María con diferentes vestidos. Es la misma Virgen María con diferentes mensajes, diferentes advocaciones. Pero lo que tenemos que es amar a la Madre de Dios, a la Virgen María, para que ella nos lleve a Jesús. Y vea qué interesante esto. Porque entraron en la casa, vieron al niño y dice que vieron al niño con, ojo con esto, con, no dice ni al lado ni junto, dice con María su madre, y postrándose lo adoraron. ¿A quién tenemos que adorar? A Dios. ¿Y por qué adoran a este niño? ¿Por qué lo adoran? Si solamente a Dios podemos adorar. Vea qué interesante esto. Porque ese niño es Dios. Para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, como los testigos de Jehová, como los mormones, entre otras personas que dicen que Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿por qué lo adoraron? Si solamente podemos adorar a Dios. Hay gente que dice, Padre, dígame un texto bíblico donde Jesucristo sea Dios. Aquí, Mateo 2:13. Y también cuando el demonio lo puso a prueba, ¿a quién estaba tentando el demonio? ¿A quién? A Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Es demonio, sí, pero el Señor es tu Dios, porque eres una criatura, le dijo el Señor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces, como lo estaban adorando, reconociendo como Dios, le dieron 3 regalos. Y vea qué interesante esto. Le dieron ofrendas de oro, incienso y mirra. Se lo repito. ¿A quiénes le daban el oro? ¿A quiénes? A los reyes. ¿A quiénes le ofrecían el incienso? ¿A quiénes? A Dios o a los dioses. En el Antiguo Testamento o en las antiguas culturas, a los dioses en plural. Los griegos, los persas, entre otras culturas. Los judíos solamente a Dios en singular. Incienso solamente para Dios. ¿Y la mirra por qué? Porque la mirra estaba representando el sacrificio. ¿Cuál sacrificio, Padre? El sacrificio que este niño estaba haciendo. ¿Saben cuál es el sacrificio que este niño estaba haciendo? Saliendo del seno de Dios, del Padre, porque creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Logos, el Arjé, el principio de todas las cosas, sale de en medio de la Trinidad y se hace hombre, carne, en el vientre santo e inmaculado de la Virgen María. Tanto que San Pablo utiliza una palabra en el cántico a los filipenses, en el capítulo 2, y San Pablo dice, se anonadó. No hizo alarde de su condición divina, sino que se anonadó. ¿Y saben qué significa anonadarse? Rebajarse hasta el extremo. Tanto que algunos autores se han atrevido a traducir esta palabra, una palabra durísima, y es hacerse estiércol. Terrible eso. Dios en su infinita misericordia se rebaja tanto que seas igual a nosotros. Eso es un sacrificio, ¿sí o no? Y no solamente le bastó eso, sino que llegó hasta una muerte, y una muerte en la cruz. Porque tanto amó el Padre a los hombres, que entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No solamente se hace hombre, no solamente nace en un pesebre, no solamente vive en medio de la pobreza absoluta, no solamente el Señor cuelga en esta cruz, sino que, como dice el libro del Éxodo, el mismo Señor se hace pan. Escúcheme, se queda en un pan de miseria, dice el libro del Éxodo, un pan sin levadura. Y lo encontramos nosotros aquí en el altar.
La manifestación plena de Dios aquí la encontramos, porque ese pan que vamos a ofrecer deja de ser pan para convertirse en carne. Un pan sin levadura, un pan de miseria, como dice el libro del Éxodo. Sin embargo, en esa pequeñez se queda el Señor. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos ama tanto y el Señor quiere que nosotros aprendamos a reconocer ese sacrificio que el Señor ha hecho y está representado en esta mirra. El sacrificio del Señor venir y quedarse con todos y cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Será que le vamos a dar una respuesta positiva a nuestro Dios? ¿Será que verdaderamente nos vamos a convencer que el amor de Dios es grande, maravilloso e infinito? Y vamos nosotros, hermanos y hermanas, a volvernos a Él y a reconocerlo verdaderamente como lo que es, o vamos a seguir viviendo lejos de Dios. Ojalá que este retiro verdaderamente sea una manifestación, que este retiro verdaderamente sea una epifanía en nuestra vida y que salgamos libres porque el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del demonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.